Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí, bueno, con esta nueva edición, con estos videos, continuando con el desarrollo de la historia, pues. Entonces hoy tenemos un tema que, bueno, que es la continuación, pues, del tema anterior. En el tema anterior hablamos sobre la Edad Media, ¿ok? Y sobre lo que fue el feudalismo, lo que fue ese proceso, ¿ok? Político, económico, social, cultural, que vivió Europa prácticamente en el siglo V hasta el siglo XV. ¿Okay? Entonces, como habíamos dicho en el video anterior, en la clase anterior, que fue una época de atraso, ¿okay? Una época donde Europa prácticamente estaba sumida en un subdesarrollo. Es decir, cuando estamos hablando de subdesarrollo, estamos hablando de una Europa que vivió una etapa de la Edad Media, pero a través de un atraso, porque vivían prácticamente de lo que fue el dominio, ¿okay? De aquellos señores feudales que tenían en su poder aquellas grandes feudos, y tenían muchas personas que vivían a través de la agricultura, y bueno, esas eran personas que vivían sometidas, ¿okay? a los dictámenes del señor feudal. Europa prácticamente vivía un atraso porque era una época de la Europa rural, la Europa que vivía en el campo, la Europa que simplemente vivía de la época de lo que se cosechaba a través de las tierras. Recuerden que en aquella época el que tenía más tierra era la persona que tenía más poder. Es decir, el valor de aquella época era el poseer tierras. El que tenía muchas tierras tenía mucho valor, mucho poder. Y en ese sentido se destacaban entonces aquellos señores feudales. Y también tenemos otro nivel que era la iglesia. La iglesia también representaba un poder. Y la iglesia también tenía ese poder donde se dedicaban, pues, a lo que era la creencia de Dios, y bueno, y también tenían lo que era la parte de la concentración de las tierras. Pero ya finalizando ya el siglo XV, Europa va a vivir unos cambios, ¿ok? Que se va a llamar el Renacimiento, ¿ok? Una época nueva donde ese tipo de sistema, lo que fue en la parte política, económica, social, de lo que fue el campo, va a cambiar. Europa se va a someter a un cambio de estructura en todos esos aspectos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió para que Europa cambiara? En primer lugar, recuerden que la mayor parte de la agricultura que se cosechaba, pues, en aquella época, era consumida por los habitantes de Europa, era para consumo interno. Pero llegó un momento donde ellos comenzaron a sacar el excedente de la cosecha y comenzaron a venderlo, ¿okay? A los pueblos cercanos, y comenzaron a ver de que se podía hacer un intercambio por dinero. Ahí aparece lo que es la moneda, y comienzan hasta incluso a fabricar. Ya poco a poco iban pasando de lo que era la agricultura a lo que era el modo de producción artesanal, ¿okay? Es decir, comenzaron a hacer otro tipo de materiales, de elementos que ellos sabían que podían intercambiar por dinero. El dinero va a sustituir a lo que va a ser el modo de producción agrícola, ¿okay? Entonces van a obtener dinero, van a cambiar, y así comienzan a hacer intercambio con otras zonas alrededor de lo que fue Europa. Y bueno, los señores feudales tuvieron también que someterse a ese cambio, pero ellos en sí, más allá de ese cambio, comenzaron a dominar la población. La población, por supuesto, que no quería ser sometida a lo que era ese tipo de esclavismo, y se fue y apoyó a lo que se denominaban los señores burgueses. Los burgueses eran una clase social compuesta por señores que tenían dinero, ¿okay? Ahí es donde más o menos va a surgir lo que es el capital, por lo que se llama el capitalismo o el mercantilismo. Estos señores se dedicaban a lo que era la producción artesanal, a lo que era el comercio, y el comercio poco a poco iba desplazando a lo que era la producción agrícola. Entonces fíjense más o menos cómo fue poco a poco Europa pasando de un modo de producción agrícola a un modo de producción ya establecido a través del comercio, y donde surge el dinero. El dinero va a lograr ese intercambio, ¿okay? De compra y venta, y bueno, va a ir cambiando. Fue un proceso lento, ¿okay? Que vivió Europa, pero se fue dando hasta lograr prácticamente toda la transformación y llegar a lo que se denomina el Renacimiento. Es decir, Europa vuelve a renacer, es decir, la Europa donde se van a ver los grandes edificios, las grandes construcciones, ¿ok? Y bueno, ahí aparecen
va a aparecer lo que va a ser la vida urbana. Es decir, recuerden que Europa vivía una vida prácticamente rural en el campo. Comienzan a nacer las ciudades, comienzan a nacer los burgos. Los burgos eran pequeñas ciudades un poco más modernas que vivían en el campo. Comienzan a nacer los estados nacionales, ¿ok? Con estados nacionales nos referimos a aquellos estados, por ejemplo, como Francia, Inglaterra, donde van a tener una autoridad, ya van a ser independientes, ya no van a estar sometidos a una sola persona, ¿ok? Van a surgir las lenguas nacionales, ¿ok? Las lenguas nacionales son como el inglés, el francés, el portugués, ¿ok? Y otras lenguas que van a comenzar a desarrollarse en Europa. Y por supuesto, lo que nosotros llamamos los mecenas, ¿ok? Que son las mismas personas que tenían dinero, ellos van a apoyar un poco lo que es la cultura y el arte, ¿ok? Claro, a través del dinero ellos van a apoyar a los artistas de aquella época y le van a dar un apoyo a los grandes escultores, pintores, porque ellos querían ver a Europa, claro, como dice el título, el Renacimiento. A través de las grandes obras de arte, ellos querían que Europa renaciera, que se viera ya no aquella Europa estancada, sino que Europa un poco más desarrollada, con grandes edificios, con grandes catedrales, con grandes palacios. Y por supuesto los mecenas o los burgueses, los que tenían lo que era el dinero, comenzaron a apoyar a estas personas. Y bueno, los artistas se sintieron apoyados los pintores, y comenzaron a desarrollar grandes construcciones y grandes palacios. Por supuesto que la arquitectura religiosa continúa las iglesias, los monasterios, ya no van a ser aquellas iglesias pequeñas, van a ser iglesias ya con mayor altura, ¿ok? Y van a ser iglesias un poco más modernas. Se van a crear los palacios donde se va a destacar la arquitectura civil, ¿ok? ¿Qué significa la arquitectura civil? La arquitectura civil van a ser aquellos palacios que no van a ser tan altos, sino que van a tener una forma rectangular, ¿ok? Donde se van a ver hasta incluso de cuatro, o sea, más o menos una forma de esta manera, pues, de cuatro niveles. O sea, son palacios que van a estar, ¿ok? Prácticamente construidos por aquellos grandes mecenas que van a apoyar la cultura. Y se van a ver otro tipo de edificaciones, otro tipo de pintura, ya se va a crear lo que son los vitrales. Es decir, Europa va a resurgir, y eso es lo que nosotros llamamos el Renacimiento, ¿ok? El Renacimiento de Europa ya pasa la Edad Media, ahora viene, dentro de esos cambios se va a comenzar a nacer lo que va a ser la Edad Moderna. Es decir, Europa comienza la modernización, ya comienza a olvidarse de lo que es la época de la vida rural, ¿ok? Y pasa a la vida urbana. Recuerden, fíjate, que en este sentido, cuando estamos hablando de la cultura y el arte, estamos hablando de que hasta incluso las universidades fueron creadas, aquellas antiguas universidades que todavía existen, la Universidad de Oxford, por ejemplo, que es una universidad reconocida, todavía existe. Y fíjate, en aquel tiempo, en este siglo, cuando se desarrollaba el Renacimiento en Europa, nosotros aquí en América, o sea, prácticamente vivíamos en la selva, o sea, éramos prácticamente muy atrasados. Es para que ustedes vean el adelanto que tiene Europa con respecto a América, ¿ok? Es decir, en aquella época ya Europa tenía grandes universidades, tenían científicos, ¿ok? Y comenzaron a descubrir otro tipo de eventos, ¿ok? Que tenía la ciencia. Es decir, ya Europa estaba renaciendo. Bien, muchachos, entonces en este sentido, más o menos lo que queríamos explicar con esto era eso, los cambios que se dan en la Edad Media y lo que fue la Edad Media como tal. Y prácticamente todo ese tipo de proceso que se dio durante ese proceso, entre el siglo V y el siglo XV. Y del siglo XV hasta nuestro día prácticamente Europa ha sido una metrópoli, un continente que ha abarcado y que ha sabido aprovechar las grandes ventajas. Es decir, nunca se quedaron, como dicen, atrasados. Pues simplemente fue una época que, aunque duró muchos siglos, fue una época dura para ellos, pero lograron renacer, y ahí es donde viene el Renacimiento. De todas maneras, yo los invito a que ustedes sigan investigando a través de este tema, que es un poco interesante, ¿ok?
y bueno, continúen documentándose. Y bueno, comenzamos a aprovechar lo que son las preguntas luego a través de la plataforma Claro. Nos vemos entonces en el próximo video, muchachos, y bueno, a cuidarse, pues.